Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. El miedo es una respuesta fisiológica innata, cuya función principal es garantizar la supervivencia de la especie. Por tanto, es considerada una emoción básica y fundamental en los diversos animales, incluido el ser humano. Hoy estamos aquí en Banca del Parque Radio con una experta. Ella es Lina Paola Lara Negrete, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología e Investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Lina, muchas gracias por estar con nosotros. Bien llegada a esta banca. Mil gracias a ti, Hagdi, y a ustedes, todas las personas que nos escuchan y que se han sentado con nosotras en la banca para detenernos y pensar un poco más con calma y con detenimiento. A los podcasts pasados, te cuento, Lina y oyentes, que han tenido una acogida positiva. El hecho de hablar de estos temas tan interesantes nos da perspectivas y creo es lo más bonito de aprender cosas nuevas, de entablar conversaciones con expertos y expertas como tú. Justamente tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes y nuestras oyentes. Las haremos entonces al final, pero no dejen por favor de escribir sus preguntas, sus comentarios. Gracias. Yo soy Hagdi López y les doy la bienvenida. Efectivamente, Hagdi, en la conversación anterior centramos la atención en la principal barrera que enfrentamos para poder expresar nuestra espiritualidad, el miedo. Y dijimos que el miedo es todo eso que decías en la introducción, que cumple una función primordial en la supervivencia porque nos alerta en relación con las posibles amenazas y con los riesgos que supone un entorno hostil lleno de peligros y de incertidumbres. Pero también describimos el miedo en esa conversación anterior como una mesa que se sostiene con tres patas, porque el miedo depende de tres condiciones o elementos que lo sostienen: la culpa, la ira y el dolor. Mantengamos eso a la vista. El miedo se expresa más rápido a través de la ira y algunas personas, o tal vez todas en ciertas ocasiones, hemos respondido con un auténtico ataque de ira para mostrarnos fuertes y muy firmes en nuestras convicciones y decisiones, cuando en el fondo lo que hay es un terror espantoso que nos impide ir con tranquilidad. Creemos que con la ira parecemos más fuertes, pero en realidad lo que no nos atrevemos a decir es que tenemos miedo. El miedo se sostiene en esas reacciones iracundas. Esto no quiere decir que todas las veces que reaccionamos con ira tengamos miedo, ni tampoco que todas las veces que expresamos el miedo lo hacemos a través de la ira. Lo que sí quiere decir es que hay una relación directa entre percibir el mundo como un entorno hostil y reaccionar a las amenazas con mal humor. Del miedo se alimenta la ofuscación, porque estar asustadas nos hace equivocarnos y es más fácil estallar en ira que reconocer los errores que cometemos porque tenemos miedo. Entonces tenemos tres elementos que son fundamentales para comprender el miedo. Voy a repetirlos: la culpa, la ira y el dolor. Hay una enorme dosis de crueldad en la idea de que la religiosidad esté estrechamente vinculada al miedo. Eso es de las primeras cosas que quisiera que reflexionemos, aprovechando que estamos aquí sentadas en la banca y que podemos detenernos a mirarlo con calma.
Es muy cruel, en serio, esa idea de que practicar una religión tiene que llevarnos al miedo. Pasar sin ningún obstáculo del temor de Dios al terror a Dios debería ser un serio motivo de preocupación para quienes ya sospechan que su práctica religiosa no es una práctica espiritual, que de eso también hemos conversado antes. Para ayudar a trascender, la espiritualidad requiere serenidad, requiere calma, requiere contemplación y todo lo opuesto a la culpa, a la ira, al dolor, es decir, al miedo. Es cuestionable ligar la esperanza del bienestar futuro con la experiencia del sufrimiento presente. Centrar la experiencia vital en el sufrimiento como vehículo para la redención es una práctica extendida y cultivada por algunas prácticas religiosas que descubrieron que la culpa, uno de los elementos constitutivos del miedo, puede significar ganancias para sus propias versiones del programa de fidelización a fuerza de temores infundados y de sumisiones a ciegas. Darse cuenta de esto es un paso importante, pero no el único que hay que dar para vivir la espiritualidad libre de miedos. Esa es la que nos gusta, la espiritualidad libre de miedo. Hagamos este ejercicio juntas, aprovechando que tenemos la oportunidad de sentarnos en la banca del parque para pensar en esto, pues con calma. Acomodémonos en la banca y exploremos qué tanto sentido tiene que el amor bondadoso tenga que poner a prueba la fidelidad, pasando por el dolor para poder ser pleno. ¿Acaso ese dolor específico no estará relacionado con el miedo profundo al abandono? Ese miedo tiene que ver con la anticipación del abandono, con la probabilidad del desamparo y con la idea que nos ronda de no poder salir adelante sin milagros. He propuesto esta reflexión deliberadamente porque me interesa explorar, en compañía de la amable audiencia, la idea de que la espiritualidad es un mecanismo a nuestro alcance para sentirnos en plenitud, para liberarnos de miedos y para llamar por su verdadero nombre a todo aquello que sentimos, para reconocer cuáles son sus raíces y, por tanto, arrancar de raíz aquello que nos impide centrar la atención, darnos cuenta, tomar conciencia aquí y ahora de lo que somos, de lo que queremos ser, de cómo queremos vivir, envejecer y de cuánto de nuestra culpa, de nuestra ira y de nuestro dolor se relaciona directamente con el miedo. Las personas no tenemos la culpa de lo que nos pasa, pero sí somos responsables de lo que no permitimos que nos pase. Las personas no tenemos la posibilidad de controlar la manera en que se comportan las otras personas y por eso no podemos excusarnos diciendo que nos molesta todo aquello que es diferente de nosotras y por ello reaccionamos con ello. De igual modo, muchos de nuestros dolores son el resultado de una provisión escasa de herramientas para afrontar la incertidumbre y en ciertos casos la adversidad. Algunas personas ven todo esto con relativa facilidad, otras encuentran gran dificultad en reconocer el papel que cumple el miedo en su circunstancia pasada o presente. También hay quienes consideran que pueden bajar un poco la guardia para dejar de oponer resistencia y empezar cuanto antes a trabajar en esto, para encontrar alivio. A todas esas personas que nos escuchan les quiero enviar un mensaje. No importa cuánta culpa, cuánta ira o cuánto dolor esté experimentando usted ahora. Lo que sí importa es que analice con absoluta conciencia cuánto miedo hay detrás de esas reacciones suyas. Le aseguro que buena parte de sus dificultades para lograr una práctica espiritual consistente y poderosa tiene que ver con que usted le teme al sufrimiento, pero lo permite en su vida porque aprendió hace mucho que el sufrimiento es la única manera de sanar o de acercarse a la que sea su idea de Dios.
Hemos conversado con algo de insistencia en la necesidad de detenernos, de parar para respirar. Y me parece bellísimo ese hallazgo que hiciste en tu búsqueda en internet sobre la idea etimológica de espiritualidad, porque comparto la idea. Yo no hice la búsqueda juiciosa como tú, pero sí he estado muy alerta a prestar atención a aquello que hace, digamos que es como la esencia de lo que llamamos espiritualidad. Y yo, igual que en las definiciones que tú encontraste, estoy muy convencida de que tiene todo que ver con respirar, con detenerse, con prestar atención plena y con tener de alguna manera una precaución que nunca nos sobra, que es la precaución de considerar como muy relevante todo aquello que tiene que ver con la trascendencia. Como eso que estás diciendo, o sea, que es verdad, que es que mientras la idea de Dios castigador esté por ahí rondando, difícilmente se puede expresar la espiritualidad en plenitud y por lo tanto se pierde una oportunidad maravillosa para la conciencia de infinitud. Muchas veces el miedo a la muerte en realidad tiene que ver con la imposibilidad de pensar en ella como un destino que tenemos todas las personas y la frecuente idea de pensar en la muerte como una enemiga, como una derrota, como una situación que lo es irreparable en cierto sentido, pero como una situación que necesariamente tiene que producir culpa, ira o dolor. Y realmente lo que otras personas antes de nosotras han comprendido es que la muerte está muy directamente ligada con una fuerza vital descomunal que nos hace ser las personas que somos. Entonces, la sola idea de perder esa fuerza vital ya es aterradora para muchas personas. Entonces, las ideas que tenemos sobre la muerte tienen menos raíz en la espiritualidad y tienen más raíz en el miedo. Y eso, pues, es atormentador. Me parece interesante esta idea de que el miedo a la muerte tiene mucho que ver con lo que ignoramos, porque el miedo, en términos generales, así como se apoya en la culpa, en la ira y el dolor, también tiene una raíz grande en la incertidumbre. Es decir, todo aquello que desconocemos, todo aquello que ignoramos, nos produce miedo. Y eso parece que fuera una reacción natural, pero aún siendo una reacción natural, es una reacción que los seres humanos hemos domesticado a lo largo del tiempo. Es decir, cuando alguien tiene miedo permanente a todo, ahí hay un problema, porque no podemos vivir en estado de constante alerta. Entonces, casi que, digamos, hemos especializado nuestro conocimiento sobre el miedo de manera que no estamos todo el tiempo alerta, sino que lo que estamos es preparados para responder a las contingencias, a la incertidumbre y a lo que ignoramos con esa reacción fisiológica maravillosa que es el miedo, que lo que hace es poner nuestro cuerpo en disposición de huida. Eso es una cosa muy biológica, por así decirlo, pero si lo pensamos en otras arenas, es decir, que también son arenas corporales, pero que no están como tan relacionadas con nuestro pasado evolutivo reciente, sino que están más relacionadas con los vínculos que establecemos a lo largo del tiempo. Entonces lo que sucede allí es que hay una angustia por el abandono y muchas veces lo que nos aterra sobre la muerte tiene que ver con que no quisiéramos dejar de existir en las vidas de otras personas o que no quisiéramos otras personas existieran en nuestras vidas. Y eso sí que es aterrador. En parte, lo que hemos aprendido sobre el duelo, por ejemplo, nos enseña que una de las cosas más complicadas de sanar es cuando perdemos a una persona a la que quisimos, pero por la razón que sea nunca se lo dijimos. O perdemos a una persona a la que le hicimos daño y por la razón que sea nunca le pedimos perdón. O la situación contraria, que es aferrarse a la vida porque todavía faltan perdones por pedir, te quiero por decir y pues qué miedo irse antes de
expresar esas emociones. Creo que en algún momento mencionaste un punto que me parece súper clave, o ahora no sé si fue alguna persona oyente quien lo mencionó, pero me parece que es un punto clave esta conversación en términos de cuánto de lo que llamamos culpa, por ejemplo, está directamente relacionado con la manera en la que llevamos nuestros vínculos y nuestras relaciones interpersonales. Se puede una sentir culpable de una oportunidad que no tomó. Tengo esa sensación de culpa conmigo mismo. Pero por lo general, la sensación de culpa está directamente ligada a cosas que hemos hecho o a cosas que no hemos hecho y que han afectado la vida de otras personas o el vínculo que tenemos con esas otras personas. De manera que el miedo a la muerte es también un miedo relacional. Por supuesto que sí, porque la culpa que experimentamos adentro, la ira que expresamos hacia afuera y el dolor que nos embarga ante la pérdida y la muerte, están todas ellas directamente relacionadas con la calidad de los vínculos que establecemos a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el papel de la culpa en nuestra búsqueda de significado y redención en la vida? Difícil. Pero sí, yo también creo que hay una relación directa entre esa idea de redención y la idea como de establecer unas formas de conducta y unas maneras de comportarnos en relación con diferentes situaciones. Yo creo que hay una cuestión allí de base en lo que estás preguntando, y es esta cuestión que es extraña, pero que está culturalmente difundida, sobre la autoflagelación, el castigo, como una manera de, digámoslo así, como de pulir, o una manera de hacernos mejores personas. Sentir dolor como una manera de expiar, por ejemplo, las culpas o los pecados. Y una idea muy relacionada con que a veces podríamos comportarnos mal siempre y cuando después hagamos una penitencia. Esas ideas todas son unas ideas que no son fáciles de manejar. O sea, yo acabo de hacer prácticamente una lista de conceptos difíciles, porque en la cotidianidad de nuestras vidas, a menos que haya pausas de respiro y a menos que haya reflexiones profundas que nos ayuden a tomar conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, e incluso con esas pausas y con esa conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, es difícil comprender por qué el bienestar futuro está tan ligado al sufrimiento presente. Es una cosa muy, muy dura de comprender. Lo que pasa es que también la hemos ido aceptando así sin más, ¿no? O sea, como que eso forma parte de la conciencia sentimental latinoamericana, ¿no? Que es como esta idea de que solo cuando he sufrido el amor es amor. Hay un poema súper famoso de un poeta español que se llamaba Rafael de Campoamor, que decía: todo el amor es triste, más triste, y todo es lo mejor que existe. Y es como un ultimátum, o sea, es como el destino siempre tendrá que ser el sufrimiento, el dolor, la tristeza, los sentimientos negativos ante una experiencia maravillosa como es el amor. Entonces es contradictorio. Eso es lo que mis colegas psicólogos llaman una disonancia cognitiva, que se expresan cosas que son contradictorias y que el cerebro le cuesta procesar, cosas como, por ejemplo, porque te quiero te aporto, que es un dicho, un colombianísimo y creo que caribeño, y que tiene una contradicción intrínseca, y es: no puedo lastimar al objeto de mi amor. Es como una regla básica, de nuevo, de interacción, y sin embargo es también una regla que nos saltamos con mucha facilidad. O sea, con mucha facilidad establecida la regla de que el amor tiene que ser benevolente, que el amor tiene que ser compasivo, que tiene que ser siempre dispuesto, etcétera, pues hagamos una trampa, incluyamos violencia. Es rarísimo. O sea, es una manera de comportarnos. Pues claro, las personas somos contradictorias en esencia. Eso es lo que más somos, contradictorias.
pero es rarísimo que a veces las contradicciones sean tan profundas. No puede ser cierto que la experiencia del amor bondadoso implique sufrimiento. Yo me rehúso a creer eso e invito a las demás personas que nos escuchan a que también se resistan a creer que la única manera de alcanzar cosas buenas en la vida es habiendo pasado por situaciones terribles. Es verdad que para muchas personas la vida ha sido muy dura hasta que por fin han alcanzado sus metas. Eso es cierto, pero no tiene por qué ser así. No es verdad que la letra con sangre entra. La manera que tenemos de aprender está más ligada a lo colaborativo, a la experiencia del otro, al contacto con el otro, a la construcción conjunta, que a los golpes y a los gritos. Eso lo saben las personas que se dedican a la educación, lo saben perfectamente. Regañar a un aprendiz no produce ningún efecto positivo excepto el rencor. Entonces, ese cultivo de emociones también tiene todo que ver con nosotros, porque recibimos una educación sentimental que cruza lo amoroso, lo bondadoso con lo violento, pero también porque está en nuestras manos la responsabilidad de hacer del presente y del futuro mejores escenarios para experimentar la vida. Siento yo que hay otras formas del amor y que olvidamos también que hay otras formas del dolor, de la culpa, y está bastante interesante porque en nuestra sociedad, especialmente colombiana, yo he sentido cómo definitivamente si tú no te sientes culpable por sentir un amor libre, estás mal. Un amor libre de todas las maneras, ¿no? No estoy hablando específicamente de algo, sino como que pues me lleva a eso, como que normalmente la sociedad te está jalando a sentirte culpable, o si no estás siendo correcta, no estás haciendo algo que sea pleno para tu aprendizaje. Lina, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Sí, este es un muy buen momento para la tarea. Va a ser un poco dispendioso el ejercicio y hemos dejado ejercicios muy facilitos de hacer o por lo menos simples de comprender. Este va a ser un poquito más dispendioso, así que desde ya, querida oyente, querido oyente, organice su tiempo para que pueda hacer una tarea de autoobservación reflexiva. Estudiarse a sí misma con detenimiento es un deber que tenemos todas las personas. Por favor, tome una hoja de papel y con un lápiz escriba en ella estas 3 partes que hemos aprendido. Exacto. Usted ya se dio cuenta de lo que se trata el ejercicio. Las partes se llaman culpa, ira y dolor. Piense en lo que usted llama miedo a la muerte y escriba en cada sección de la hoja aquello que piensa, aquello que siente y aquello que hace cuando usted se siente culpable, cuando estalla en ira o cuando se derrumba de dolor al pensar en la muerte propia o ajena. Tenerle miedo a la muerte es perfectamente humano. También es perfectamente humano llamar las cosas por su nombre y reconocer que de mi miedo se basa en la culpa, que en la ira y que en el dolor. Una persona que conozco tuvo que recibir quimioterapia y luego radioterapia como tratamiento para el cáncer. Cuando conoció el diagnóstico, reaccionó con ira porque no comprendía por qué esto le estaba sucediendo a ella y por qué en este preciso momento. Poco antes de iniciar el tratamiento, se culpaba por haber llevado una vida disipada, muy desordenada, y supuso que nadie en su familia dejaría de recordárselo y resolvió cortar sus relaciones y vínculos con las personas de su familia para evitar que estos supuestos se hicieran realidad. Lo pasó muy mal durante todo el tratamiento y sus sentimientos de desamparo fueron aumentando cada día. Se sentía sola y en efecto lo estaba porque se había encargado de alejar a las personas más cercanas. Cuando supo que esas personas sufrían por su malquerencia, se sintió culpable brevemente y poco después intensificó su sensación de ira por considerar que eran demasiado terribles todas las personas de su familia.
culpa y vergüenza por no saber cómo sacar adelante su miedo a lo que opinan las personas que les son significativas, y en un círculo vicioso e irrompible, la culpa, la ira y el dolor casi le llevan a la muerte, es decir, al lugar en el que estaban centrados todos sus miedos. Si usted se reconoce en esta historia, por favor, haga el ejercicio de describir de qué se siente culpable, qué le hace sentir ira y de dónde viene todo el dolor que siente. Lo siguiente que usted puede hacer es buscar y aceptar ayuda profesional o especializada para comprender su miedo a la muerte, aceptarlo y abrazarlo por medio de la práctica espiritual que mejor se ajuste a usted. Recuerde que usted no está sola, usted no está sola. Y hay muchas otras personas pasando por situaciones similares. A veces es inspirador saber cómo han salido del laberinto las demás personas. Póngase en posibilidad de detenerse, de respirar. Siéntese con nosotras en la banca del parque y comienza a reconocer a ese viejo conocido, el miedo a la muerte, a la ausencia y el empeño en la culpa, en la ira y en el dolor para mantener a flote al miedo, incluso a veces a costa de su propio naufragio. Muchas gracias por aceptar este reto. Muchas gracias, Javi, por la banca compartida. Ay, Lina, siempre es un orgullo, es honorable sentarnos en esta banca, conversar contigo, es un aprendizaje. Qué mejor que hacer esta tarea para seguir desarrollando esto que nos estás enseñando, y que estoy segurísima que las personas que nos escuchan del otro lado, especialmente personas que acompañan la vida de otras personas, este trabajo o esta tarea espiritual pues puede ayudar muchísimo para poder liberar cargas. Gracias a ustedes también por sentarse con nosotros en esta banca, les agradecemos todos los días, les mandamos un abrazo inmenso y quiero contarles, Marisol Garzón siempre me recuerda que hay que enviarle un saludo a las personas que viven en el exterior, que viven en distintas partes del mundo y que sienten tal vez su tierra lejos, pero para nada. Estamos aquí siempre recordándolos, hacemos radio para hacer país y los invitamos también a que disfruten de nuestros podcasts. Lina, gracias por sentarte en esta banca de nuevo y por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias por esta pensada en juntarse. Les enviamos un abrazo y agradecemos por su tiempo en este podcast. En la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo soy Jacdy López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.